Bienvenidos. En esta ocasión iniciaremos con la unidad número 2 que tiene por nombre Operaciones con polinomios y números complejos. En este caso vamos a continuar lo visto en años anteriores acerca del proceso de factorización, multiplicaciones de polinomios por polinomios, que también se estudió en noveno grado, la división sintéticas, entre otros. Vamos a comenzar con la clase 1.1 que tiene por nombre definición de monomio, polinomio y grado. En la definición de términos nos dice que aquella expresión que se forme por una o más variables con exponentes enteros positivos y un número real llamado coeficiente que solo involucra multiplicaciones, le vamos a llamar nosotros términos. Aquella expresión formada por un término o por la suma de dos o más términos le vamos a llamar polinomio. Un término nosotros lo identificamos como una expresión que tiene un coeficiente y una parte literal. A esa parte literal, a este nosotros le llamamos base y a este le llamamos exponente. Eso vamos a entender nosotros por un término. Pero cuando tenemos uno o más términos, o la suma de varios términos, le vamos a llamar polinomio. Al polinomio formado por un solo término se le conoce con un nombre bastante particular y es monomio. El grado va a ser una característica relacionada con los exponentes de las variables y se va a definir de la siguiente manera. Primero, el grado de un término. Ese grado de un término va a ser la suma de todos los exponentes de la variable. Por ejemplo, el grado del término independiente, es decir, el que no posee variable, es igual a 0. Si yo tengo el término x al cuadrado y, el grado va a ser 3 de ese término. ¿Por qué? Porque sumamos el exponente 2 y el exponente 1, que aunque no se mira, tiene dicho exponente. Entonces sumamos 2 más 1, eso es igual a 3. Cuando estamos hablando del término independiente, es por ejemplo que en todo polinomio puede existir el número 5 y el grado de él va a ser 0, o el número 1, el grado de él va a ser 0. Pero cuando ya tiene letras, entonces vamos a sumar los exponentes para saber cuál es el grado de dicho término. El otro es el grado de un polinomio. Vamos a decir que hay dos tipos. El primer tipo será el grado asociado a una variable. Es el exponente mayor de la variable seleccionada. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos digamos un polinomio de la forma x al cuadrado y más xy cuadrado, este polinomio con respecto a la variable x es de grado 2 porque x, el mayor exponente, es 2. No importa la variable y porque no la estamos tomando en cuenta. Y el grado con respecto a la variable y también sería 2 porque el grado mayor es 2. Y el grado absoluto es el mayor grado de los términos del polinomio. Por ejemplo, este mismo, si estamos hablando del grado absoluto, es decir, el grado de cada término sería de grado 3. Pero cuando lo trabajamos para una sola variable, sería de grado 2 con respecto a x y y respectivamente. Cuando en un polinomio aparecen una sola variable, entonces vamos a decir que el grado asociado a una variable y el grado absoluto son los mismos, es decir, coinciden. Y el polinomio lo vamos a llamar polinomio en una sola variable. Los términos de un polinomio pueden ordenarse de acuerdo al grado asociado a una variable o al grado de cada término. Ordenar de forma descendente es iniciar con el término de mayor grado hasta finalizar con el de menor grado, mientras que ordenar de forma ascendente es iniciar con el término de menor grado hasta finalizar con el de mayor grado. Vamos a estudiar el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 ya nos dan un polinomio y nos piden que hagamos 4 cosas. El primero es identificar cuáles son las variables que aparecen en el polinomio. Observemos que aparece la x y aparece la y. Aquí podemos observar que aparecen x y y. Los coeficientes del polinomio van a ser los siguientes. Por ejemplo, el 11 es el término independiente porque no tiene ninguna variable. El 3 es el coeficiente de x, y. El menos 5 es el coeficiente de x al cubo y cuadrado. Y el 8 es el coeficiente de x cuadrado y. Ahí ya hicimos el primer paso. En el número 2 nos piden que identifiquemos cada uno de los términos.
del polinomio y calcular el grado de él. Por ejemplo, aquí tenemos el primer término que sería 11, el segundo término es 3xy, el tercer término es menos 5x cubo y cuadrado y el 8x cuadrado y, que sería el cuarto término. Es decir, este polinomio que tenemos en el ejemplo tiene 4 términos. El grado de cada uno lo vamos a calcular sumando los exponentes de las variables que aparecen en cada término. En el caso del 11 es un término independiente, por lo tanto el grado va a ser 0. No aparece variable alguna. El de 3xy va a ser de grado 2 porque la variable x y la variable y ambas tienen como exponente 1 y 1. El grado de menos 5x cubo y cuadrado va a ser 5 porque la variable x es de grado 3 ya que el exponente es 3 y la variable y es de grado 2 porque el exponente es 2 y sumando 3 más 2, 5. El grado de 8x cuadrado y es 3 ya que x tiene exponente 2 y y tiene exponente 1. 2 más 1 es igual a 3 y ahí hemos resuelto el número 2. En el caso del número 3 nos piden que encontremos el grado asociado a cada una de las variables. Por ejemplo, el grado asociado a la variable x va a ser 3. ¿Por qué? Porque observemos nosotros acá que el mayor grado de x es 3. ¿Sí? No hay otro grado mayor que para x en este caso que sea 3, que no sea 3, ¿verdad? En el caso del grado asociado a la variable y va a ser 2. ¿Por qué? Porque observemos que y al cuadrado es el mayor de los grados que aparece y no hay otro mayor que él. Entonces ahí tendríamos el grado asociado para cada uno. En el número 4 nos pide que calculemos el grado absoluto del polinomio. Para encontrar el grado absoluto, pues lo que hacemos es retomar el paso número 2 en donde buscamos el grado de los términos. Y aquí teníamos que el primero tenía grado 0, aquí este grado 0, el segundo tenía grado 2, el tercero tenía grado 5, el cuarto tenía grado 3 y según la definición de grado absoluto es el que tiene mayor grado, que sería el de menos 5x cubo y cuadrado. Por lo tanto, el grado absoluto va a ser 5. Siguiendo con el ejemplo, bueno, ahora en la parte número 2, con el mismo polinomio, nos piden que ordenemos en forma ascendente y descendente con respecto a la variable x, luego con respecto a la variable y luego con respecto a cada uno de los términos. Para poder hacerlo de forma ascendente con respecto a la variable x, lo que hacemos nosotros es, primero, como es ascendente, el de grado 0, 11. Luego, como prosiguiría el 1, ¿verdad? Entonces buscamos el término donde la variable x sea 1 y no importa la y. Luego el otro término donde la variable x esté al cuadrado. Y luego el otro término donde la variable x esté al cubo. Entonces nos queda ordenado de forma ascendente de esta forma. Y de forma descendente sería el de mayor grado, que sería al revés, ¿verdad? Menos 5x cubo y cuadrado, 8x cuadrado y, 3xy más 11. Ese sería ordenado de manera ascendente y descendente con respecto a la variable x. En el número 2 nos piden que lo hagamos con respecto a la variable y. Aquí hay un pequeño inconveniente. Tenemos que 3xy y 8x cuadrado y tiene el mismo grado la y, que sería 1. Entonces, para ordenarlo, ahí sí tomamos en cuenta el grado de la variable x. Si es ascendente, iría primero x y luego el x cuadrado. Y si es descendente, entonces primero iría el de x cuadrado y luego el de x. Entonces, el polinomio ordenado con respecto a la variable y de forma ascendente y descendente nos queda de la siguiente manera. El primero grado 0, luego grado 1. Primero consideramos la x porque es de grado, la x es más pequeña que x cuadrado. Luego 8x cuadrado y, luego y cuadrado. Y pues aquí ya lo que hacemos nosotros solo es como simplificarlo aún más o sacar factor común. De forma descendente, primero escribimos este, luego estos dos, luego este, y sería como al revés, ¿verdad? Recuerden que ascendente es del menor grado al mayor grado y descendente es del mayor al menor. El término independiente 11 en la forma ascendente para cualquier variable siempre va primero, mientras que en la forma descendente va a colocarse al final. Ahí va a depender de la manera en la cual yo los quiera ordenar.
Y para ordenarlo con respecto a los grados de los términos, observamos el 11 es de grado 0, entonces iría primero. 3xy es de grado 2, va segundo. 8x cuadrado y es de grado 3 y 5x al cubo y cuadrado es de grado 5. Entonces ahí sería ordenado de menor a mayor. Y de mayor a menor, pues al revés, ¿verdad? Menos 5xy x cubo y cuadrado más 8x cuadrado y más 3xy más 11. Generalmente los términos de un polinomio se ordenan de forma descendente, ¿verdad? Es decir, del más grande a el más pequeño. En cuanto a los problemas a resolver, vamos a hacer el del número 1, vamos a hacer el literal A y el literal D. Del número 2 vamos a hacer el literal A y del número 3 van a ser, bueno, el ejercicio que se plantea, ¿verdad? En el caso del número 1, lo que les piden es que van a identificar variable, coeficiente, términos del polinomio y a la misma vez calcular el grado de cada término, el grado asociado a cada variable y el grado absoluto del polinomio. Y en el número 2, para los polinomios del numeral 1, o sea, en este caso del A y del D, van a realizar lo siguiente: ordenar los términos del polinomio con respecto a cada variable, tomando como forma de manera ascendente, así como también descendente. Ese sería en el caso del número 2. Y en el número 3, sin desarrollar los productos, calcular la suma de los coeficientes del polinomio que aparece ahí. No olvidar que el término independiente también es un coeficiente. Esas serían las orientaciones para trabajar la clase 1.1. Cualquier duda, estaré en la disposición de poder solventarlo.